tiene, yo la verdad, sí, está en un momento muy importante, y sobre todo porque pues se leen demasiados informes de que hoy pues hasta les hacen pruebas creo que el último brote que se está ahorita estudiando tiene que ver con una importación de salmón de Europa a China, y encontraron rastros de COVID, ¿no? Entonces, a pesar de que podamos tener todas las implementaciones, pues este virus está imprimiendo mucha demanda científica y de gestión adecuada de los riesgos sanitarios que conlleva esto. Entonces, la gestión de riesgos, pues básicamente es adecuada para poder implementar esta filosofía. Por eso se debe de construir esta framework que garantice esta gestión de riesgo desde toda su conceptualización. Y por ello, pues va a ser aplicable a cualquier industria pública, privada, organizaciones, ONGs, grupos o hasta las mismas personas, ¿no? Ya una cuestión es que no se especifica para alguna industria o sector en concreto, o sea, no tiene una aplicación específica como pudiera ser algunas otras normas, ¿no? Entonces, ¿a qué se aplica? Bueno, la norma ISO 31000 aplica, como ya lo comentábamos, a todo el ciclo de vida de una organización, ¿sí? Inclusive desde su planeación misma como un proyecto productivo hasta empresas ya maduras con sistemas de gestión más desarrollados y consolidados, ¿no? Y esto va a incluir pues también a las estrategias, a las tomas de decisiones, a los procesos de planeación, a todo lo que viene siendo el proceso de administración de la empresa, ¿no? La planeación, la dirección, el control. Y bueno, pues llegará hasta los productos y servicios y los activos que la empresa posee, ¿no? Se aplica a cualquier tipo de riesgo. Es muy importante, ahorita vamos a ver que hay otras normas auxiliares de la 31000 que nos van a ayudar a hacer esas evaluaciones de la naturaleza y las consecuencias que puede tener un riesgo en la organización. También proporciona directrices genéricas y la intención es promover la uniformidad en la gestión del riesgo dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Pues es importante que así como las normas estándar y las normas ISO establecieron la estructura de una estandarización para definir la calidad de un producto, pues la norma lo que pretende es que hablemos un mismo lenguaje en el tema de la gestión de riesgos y que podamos implantarlo en nuestras organizaciones de manera sistemática. Es muy importante que también otra parte es que esta norma se utilice para armonizar procesos de gestión del riesgo establecidos en normas existentes o futuras. Es decir, con esta nueva visión prácticamente ya se está considerando las cuestiones de que nuevas normas y las normas existentes logren alinear el propósito que también la ISO tiene con la de crear estructura de alto nivel y que las estructuras de alto nivel sean más efectivas a la hora de implementar y armonizar con otras normas. El enfoque es común con un apoyo que tratan los riesgos y sectores específicos y no sustituye dichas normas. Es decir, al hablar hace ratito de que queremos hablar el mismo lenguaje, pues no es que vamos a hacer nuevas normas, sino que le estamos dando ese punto de partida para que sea un mismo lenguaje y no haya la necesidad de sustituir o crear nuevas consideraciones. Esta norma no es certificable y bueno, esa es una parte, la certificamos, podríamos decir en cierta forma, a través de nuestros estándares o el sistema de gestión que nosotros estemos manejando. Entonces es muy importante también comentar que uno de los beneficios que se tiene, pues al no ser certificable, es que nosotros podemos de manera voluntaria incluirla en nuestros procesos de certificación internas, si tenemos o no tenemos sistemas de gestión. El enfoque precisamente es que esta norma provea a las altas direcciones y a la organización un enfoque de gestión del riesgo. Bueno, cuando se implementa una norma ISO 31000, pues permite que aumenten las posibilidades de alcanzar los objetivos, de estimular una gestión proactiva, ser conscientes de la necesidad de identificar y detectar el riesgo en la organización,
mejorar la identificación de oportunidades, cumplir los requisitos legales y reglamentarios, mejorar la seguridad y confianza de las partes interesadas y minimizar las pérdidas para mejorar los controles. Estos beneficios son de manera natural cuando nosotros comenzamos a implementar la filosofía de la gestión del riesgo desde el punto de vista que la misma norma nos señala, ya que habrá una serie de principios, de marcos de referencias y de procesos basados en la gestión del riesgo que nos van a llevar a estos resultados. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos simplemente de los principios, pues estamos involucrando liderazgo, estamos involucrando adaptación, estamos involucrando la estructura per se de la empresa que se tiene instaurada, los factores humanos, o sea, y esto nos va a llevar al perfil de cómo la gestión pues es proactiva. Se llama gestión proactiva porque normalmente siempre vamos a esperar a que nos digan no cumplir, o sea, vamos a veces a estar esperando a que algo ocurra para reaccionar, ¿no? Cuando debería de ser cuando debemos de ser más proactivos. ¿De qué manera pueden impactar las leyes, la seguridad, la confianza, la percepción de las partes interesadas en nuestro desempeño como organización? Recordemos que al principio les decía que la norma busca proteger y gestionar adecuadamente el valor de la compañía. Por eso es muy importante. Y esto nos va a ayudar a nosotros a poder controlar, a tener un sistema más efectivo de los riesgos. Los principios, como les comentaba, básicamente es estas cuestiones en las que está inmersa y que la misma norma considera para el establecimiento de una gestión de riesgos. Así como nosotros tenemos los principios de la calidad determinados en la ISO 9000, la gestión de riesgos también se sustenta en los principios de integridad, en la forma integrada, en la creación y la creación del valor. Así como nosotros hablamos de los principios de la calidad, esos 7 principios de la calidad, pues aquí la gestión de riesgos lo considera. Para crear y proteger el valor, entonces considera el concepto de integrado, porque ahorita vamos a ver cada uno de ellos, estructurado, exhaustivo, adaptativo. Estos son los principios que el sistema de gestión considera. Y bueno, así de manera general es, cuando hablamos de integrado, es que la gestión de riesgo es una parte integral en todas las actividades de la organización. Y si lo vemos, si lo transportamos a la ISO 9000, pues lo más adecuado u otras normas, pues es todo el proceso, todas las actividades deberían de tener el enfoque de la gestión de riesgo y debe ser asumido por la organización, ¿sí? Se debe de gestionar todas estas actividades y por lo tanto deberá de tener una estructura, ¿sí? Y un propósito exhaustivo de que todo lo que se haga, ¿sí? Logre una coherencia y que sean resultados comparables, es decir, que lo que se está haciendo todos los días a través de las estructuras de la organización, podamos nosotros realmente tener estos resultados que esperamos. Adaptada es porque el marco de referencia, que más adelante vamos a ver, el marco de referencia, estamos viendo los principios. Es muy importante entender que la norma ISO 31000 tiene 3 pilares muy importantes. Uno es precisamente estos principios que se desarrollan a lo largo de la norma, el proceso como tal, cómo vamos a hacer este trabajo y finalmente el marco de referencia que nos va a ayudar a nosotros. Y el marco de referencia es el que se integra a las normas internacionales como 9000, 22000, 45000, ¿no? Es adaptada porque estos dos, tanto el marco de referencia, los cumplimientos que se van a integrar a las otras normas internacionales, este marco de referencia que se integra, y el proceso de la gestión de riesgos, es decir, el enfoque con el cual nosotros tenemos que estar evaluando constantemente, identificando, pues deberá pasar y deberá ser adaptado al entendimiento del contexto externo e interno de la organización relacionado con sus objetivos. Y aquí es en donde se encuentra la importancia de que, pues, donde quiera vemos los capítulos 4, ¿sí? Y nos habla, pues, de los contextos externos e internos de la organización. ¿Por qué? Porque es ahí donde el marco de referencia y el proceso tienen un gran valor en la gestión del riesgo.
Es inclusiva porque la participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren su conocimiento, los puntos de vista y las percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo informada. Y es aquí donde toma relevancia los capítulos de liderazgo, ¿sí? Los capítulos de comunicación interna, externa, en el caso de las 14, de las 9000, de las 22, y en el caso de la 45,000, pues la participación y consulta de los trabajadores, ya que el tema de la competencia del personal, es decir, el conocimiento, la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones, tomará una gran relevancia para la adecuada toma de decisiones y una gestión de riesgo informada. ¿Por qué puede pasar esto y cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles pueden ser esos riesgos que pueden ser positivos, negativos para la empresa, pero a la vez cuáles son esas oportunidades que nos puede abrir y cuánto riesgo podríamos nosotros manejar o aceptar para perseguir inclusive un resultado favorable, ¿no? Es dinámica porque los riesgos pueden aparecer, cambian y desaparecen. Recordemos que esa es una parte muy importante. La gestión del riesgo va a tener un enfoque de anticipación, de detección y de reconocer y responder a estos cambios. Es decir, tenemos que estar haciendo esta determinación constante. Y yo creo que ese es uno de los retos que existe ahorita en esta implementación, estas transformaciones que sufrieron las normas, es que los sistemas anteriores, si bien eran, incluían o consideraban la mejora continua como la parte del motor que tenía que hacer que el sistema estuviera constantemente jalando en una búsqueda de la mejora o una búsqueda del ciclo, ahora los riesgos, al ser tan cambiantes, tan impredecibles inclusive, va a someter a las organizaciones a que se enfoquen en la anticipación. Por eso es que se habla que la norma, por ejemplo, 9001, mucha gente dice, es que desapareció las acciones preventivas, ¿no? Bueno, sí, desaparecieron como un concepto que es asumido ahora por la gestión del riesgo, ¿no? Es decir, cómo se anticipa la organización, cómo detecta y reconoce y responde ante un cambio. Y esos cambios son los... Y el cambio pues simplemente es una no conformidad, por llamarlo así, ¿no? Un cambio pues es algo no esperado y por lo tanto, ¿qué hiciste para anticiparte? ¿Cómo lo detectaste? ¿Cómo lo reconociste? ¿Cómo estás gestionando ese riesgo y las implicaciones que podría tener tanto para tu contexto interno, externo, para las personas o para toda la organización? Depende mucho de una información disponible. ¿Por qué? Finalmente, acordémonos que si nosotros no poseemos información adecuada o si le metemos basura al sistema, pues el sistema nos va a dar basura. Por lo tanto, la toma de decisiones va a estar basada en información histórica que realmente tenga información importante, ¿sí? Deberá ser oportuna, clara y disponible. Y si no tenemos la información tenemos que buscar la forma de hacernos llegar de esa información disponible. Se le da mayor preponderancia a la información como una parte de la gestión adecuada, con tener la información que requerimos. Los factores humanos y culturales, pues básicamente ahora sí que es, considera la parte de la gestión del ser humano, el comportamiento humano, la cultura, y esto también tiene que ver con las transformaciones que ha sufrido, pues, todo el mundo, podría yo decirlo así, porque a final de cuentas, ahorita es un factor muy importante, por ejemplo, norma 35, ¿no? Supone riesgos a la comunidad laboral, a los trabajadores, su conducta, sus formas de responder a los riesgos y cómo la cultura y la organización influye en este tipo de situaciones, ¿no? La mejora continua, pues básicamente es el aprendizaje y la experiencia, y que volvemos al tema del conocimiento y de cómo la norma lo maneja, ¿no? Bueno, les hablaba un poquito de la familia de las normas, las normas que estamos ahorita revisando, la 31,000, principios y directrices, la 31,010, que son técnicas de apreciación del riesgo. Aquí viene ya la cuestión de qué técnicas se deben de utilizar para ciertas evaluaciones de riesgo, ¿sí?